Sean todos y todas bienvenidos a su programa de salud y otras cosas. Un programa producido para todos ustedes por el doctor César Mella y yo, Carmen Virginia Rodríguez, quien les acompaña en la tarde de hoy, pues estaremos tocando un tema súper importante en el ámbito educativo: diversidad e inclusión en las aulas. Para esto nos estará acompañando la licenciada Rosángela López del Grupo Profesional Psicológicamente. Así es que no se vayan, que estaremos tocando este tema: diversidad e inclusión en las aulas. Ya volvemos. Querido futuro, puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. Querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear y quiero que llegues para disfrutarlo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta.
Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Gracias por estar de vuelta con nosotros en su programa de salud y otras cosas. Yo, Carmen Virginia Rodríguez, les acompañará en la tarde de hoy y para eso quiero dar la bienvenida a la licenciada Rosángela López, quien es psicóloga del Grupo Profesional Psicológicamente. La inclusión, la diversidad, ¿qué importancia tiene en el día de hoy, al día de hoy, con nuestros niños, sobre todo en las aulas en nuestro país? Rosángela, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este tema que yo sé que te apasiona y en el cual has estado trabajando ya durante algunos años en acompañamiento, evaluación y pues en programas educativos a niños con necesidades y con diversas necesidades. Así es, Carmen, muchas gracias por invitarme a este programa. Es un tema al que yo entiendo que se le debería de prestar mucha más atención y por eso es algo que me gusta trabajar. Claro, y por eso te invité, porque sé que tienes un tiempo trabajando el tema de una forma pues bastante exitosa, y cuando yo digo exitosa es cuando vemos niños que has acompañado pues lograr sus metas, lograr objetivos y trabajar de forma personalizada. Primero quisiera comenzar un poquito que me ampliaras y nos explicaras qué es la diversidad funcional y por qué la inclusión a partir de esto. Ok, mira, cuando hablamos de inclusión, muy acertada tu pregunta porque es necesario hablar de lo que es la diversidad y la diversidad funcional. Mira, la diversidad es una cualidad del ser humano. Todos y cada uno nos consideramos diversos. Esto quiere decir que este término acoge las diferencias de cada individuo para poder implementarlas en cualquier ámbito. Y poder de alguna forma pues interrelacionarnos y poder lograr cosas. O sea, somos diversos. Exacto. Y dentro de esa diversidad pues logramos las cosas a nuestros pasos, por eso somos diversos, ¿no? Exacto. Es un término que deja atrás otros términos que resultan peyorativos, como tal vez el término minusválido o incapacitado,
que tienen otras... Una connotación negativa. Exactamente. Y yo creo que eso es hasta, bueno, yo te pudiera decir que todavía hay personas que se refieren y hacen alusión a una discapacidad. Exacto. Por eso existe una propuesta para hacer, para cambiar el lenguaje. Por eso han existido propuestas en las que se incentiva a utilizar el término diversidad funcional o personas con diversidad funcional. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué vendría siendo esa diversidad funcional? Bien, mira, la diversidad funcional es un término que surge como una propuesta para evadir o sustituir, eliminar otros términos que pueden resultar peyorativos o limitantes para personas con ciertas condiciones, ya sean motoras, mentales, que son términos también que han sido excluyentes. O sea, cuando hablamos de una discapacidad, hablamos de una persona que no puede. Exactamente, por eso el término diversidad, persona con diversidad funcional, es una propuesta para poder eliminar esos términos, porque bueno, cuando una persona utiliza términos como incapacitado, minusválido, impedido, son términos que están asociados a algunos pensamientos y valores que cuando los utilizamos para referirnos a esas personas, pues adjudicamos esos pensamientos y esos valores a esa persona que nombramos. Por ejemplo, minusválido significa que vale menos. Okay. Por ejemplo, o incapacitado significa que no es capaz. Ahora, no es cierto que estas personas sean incapaces o que valgan menos. Entonces, el término persona con diversidad funcional es algo que surge para cambiar un poco la perspectiva, hacer un switch. Okay. Y ya que como las palabras están asociadas a esos pensamientos, pues para cambiar esos valores que resultan limitantes para estas personas, pues cambiamos el lenguaje. Claro. El término hace alusión a que todas las personas somos diferentes, funcionamos diferentes. Claro, hay algunas personas que tienen algunas condiciones que tal vez les lleven a realizar sus tareas del día a día de una forma diferente. Ahora, no son incapaces. Lo hacen diferente. Lo hacen diferente, exactamente. Diferente. Eso inclusive no solamente le asigna por alguna, decirlo de alguna manera, le quita esa visión negativa. Exacto. Pero también la misma persona es como en esa interrelación de la pena o de esa condescendencia porque esa persona es diferente. Claro. Cuando hablamos de una diversidad, pues no tengo por qué tenerle pena. Cuando yo le tengo pena es porque, bueno, claro, tiene una limitación que no puede hacer algo, no sé. Así es, y esos son los tipos de pensamiento que están asociados a ese tipo de términos que resultan peyorativos y por ende suelen contribuir a la discriminación, minusvalía y a la desigualdad en contra de personas con diversidad funcional. Por eso es tan importante el cambio del lenguaje en este caso. Claro. Y por ejemplo, a nivel de lo que son las aulas, a nivel de lo que es nuestra realidad, que bueno, de hecho veníamos conversando sobre la limitación per se que ya hay dentro de las aulas sin vamos a decir, sin este elemento que se está visibilizando, porque más adelante vamos a ver unas estadísticas que son de prestarle atención, claro, realmente. Pero estamos hablando en un país donde de por sí la educación o el sistema educativo, sobre todo a nivel público, tiene otras limitantes. Entonces claro, ahora necesitamos incluir, porque hay una necesidad, esto de tener
otras cosas para poder llenar la satisfacción, o sea, las necesidades de estos chicos y chicas con estas necesidades especiales. Exacto, por eso hablamos de inclusión en las aulas. Mira, la inclusión es un movimiento que nace con el propósito de combatir esas desigualdades, la discriminación y ese % quizás de exclusión. Exactamente, la exclusión principalmente. Claro. Y el punto de la diversidad, el punto de la inclusión en las aulas es precisamente implica brindar una educación de calidad a todos los estudiantes sin ninguna excepción. Por eso te decía que eso es un reto, porque como te decía ahorita, de por sí tenemos unas limitantes sin estas necesidades especiales. Entonces, bueno, como decía ahorita, vamos a ver unas estadísticas que hay que prestarle atención, pero es un reto, porque Exacto. inclusión, ¿qué implicaría o qué implica dentro de las aulas yo ser un sistema educativo inclusivo? Porque muchos centros educativos dicen, yo soy inclusivo, y cuando tú entras no hay ni siquiera una rampa para una persona, un chico, un adolescente Exacto. que necesita de una silla de ruedas, por ejemplo. Mira, la inclusión implica en su totalidad poder entrar en un análisis crítico para poder responder a las necesidades específicas de cada estudiante. Y por eso la inclusión escolar es un tema de derechos humanos, porque lograrla implica también poder brindar una educación de calidad. Y bueno, a nivel macro, pues la educación tiene un objetivo que es mitigar las desigualdades. Y dentro de, por ejemplo, dentro de esas necesidades, que no es solamente la parte de la accesibilidad, o sea, dentro de la inclusión tenemos un sinnúmero de aspectos que se deben incluir y manejar, que no es solamente el que el niño o la niña o el adolescente tenga acceso si tiene, por ejemplo, una movilidad disminuida, como bien se ha llamado. Eso tiene que ver mucho con lo que está pasando a nivel de neurociencia. O sea, cómo yo incluyo o qué parte de esta inclusión que queremos lograr tiene que ver con la parte de neurociencia. Ah, claro, mira. En general, el sistema educativo se apoya mucho de las ciencias en general. Y asimismo lo hace la inclusión. Y es muy importante que las neurociencias y la neuropsicología tengan un papel dentro del movimiento de la inclusión escolar. Y esto es porque, vamos a ver, la neuropsicología es el estudio del cerebro y su funcionamiento. Por eso nos brinda información acerca de cómo maneja la información cada estudiante, cuáles son las herramientas que tiene este estudiante. Y sabiendo eso, entonces, con ayuda de estas ciencias, pues podemos dar paso a tener mejores estrategias educativas para brindarles a estos estudiantes. Estrategias educativas que sean más útiles de acuerdo a las herramientas que ellos ya tienen como individuos. Ok. Entonces, quiere decir que ya estamos viendo cómo no es solamente la parte de la educación, ya sumamos la parte de la neurociencia. Vamos Exacto. a abundar un poquito de eso cuando regresemos después de esta pausa. Así es que no nos dejen, que ya volvemos. Pedido
perito del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Querido futuro, Puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear y quiero que llegues para disfrutarlo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Gracias por estar con nosotros de vuelta aquí en De Salud y Otras Cosas. Carmen Virginia Rodríguez conversando con la licenciada Rosángela López del Grupo Profesional Psicológicamente sobre diversidad e inclusión en las aulas. Antes de irnos a la pausa, pues conversábamos, pues, ¿qué es eso que se necesita? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es eso que necesitamos tener para hacer la inclusión dentro del ámbito escolar? Y Rosángela, tú me decías que la neurociencia se ha sumado y es parte de ese proceso y que hay que ir de la mano con ella. Exacto. Mira, atender a la diversidad de cada individuo implica mejorar no solamente el acceso a las escuelas, sino también mejorar en calidad y equidad. Y por eso te decía que la inclusión escolar es un tema de derechos humanos. Entonces, en el ámbito escolar, la inclusión y la atención a la diversidad implica atender
a esas herramientas y posibilidades con las que cuenta cada estudiante. Y esto es súper importante, es imprescindible a la hora de diseñar estrategias educativas para los estudiantes, ya que nos ayuda a comprender cómo ese estudiante maneja la información y aparte, cuáles son las posibilidades y las herramientas con las que cuenta. Y por ende, esto nos va a ayudar a elegir mejores estrategias que sean más útiles para ellos. Y por ejemplo, y creo que ahorita nos vas a hablar de eso, cuando esas necesidades no son cumplidas dentro del aula, hay programas alternos que puedan suplirlo, como programas, lo que le llaman terapia remedial, terapia de compensación, terapia de recuperación. Sí, mira, existen terapias que las manejan los psicólogos o científicos que tienen el objetivo de poder mejorar o estimular esas habilidades de los pacientes. En este caso, niños, niñas y adolescentes, que es el tema que estamos tocando. Entre ellas está la terapia neuropsicológica cognitiva. En esta terapia lo que se pretende es estimular y evaluar aquellas funciones cognitivas con las que cuenta el paciente. Es decir, se hace primero una evaluación de estas funciones cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje, etcétera, etcétera. Se ven cuáles son las funciones cognitivas que se encuentran en déficit y luego se interviene, se estimula en estas funciones cognitivas y se utilizan las otras como, digamos, como una ayuda para seguir haciendo que como que vaya compensando esos déficits. Como un tipo de compensación. Y por ejemplo, en las aulas, Rosángela, a nivel de lo que son esas necesidades por esa diversidad, en el aula, aparte de la parte física, ¿qué cosas debe tener un sistema educativo para considerarse, por ejemplo, inclusivo? Bueno, yo entiendo que dentro de un recinto escolar debe haber sobre todo disposición. Disposición no solamente a educarse acerca del tema, sino también disposición a constantemente buscar alternativas y soluciones. Eso es una actitud que ningún recinto escolar debe abandonar para cumplir su objetivo, que es lograr un proceso de aprendizaje óptimo. Mira, voy a hacer un paréntesis ahí porque me ha tocado muchas veces de cerca tener chicos o chicas con diversas necesidades, desde la más leve hasta la más severa, y en diferentes recintos escolares, pues simplemente decir que no tienen, yo no voy a decir que la disposición, pero no tienen el personal, o no dicen que no tienen la preparación, entonces es muy triste cuando un padre que esté con una chica o un chico que tiene una necesidad por una discapacidad y que sea leve, porque hay discapacidades que van desde muy leve hasta muy graves, y que vayan de escuela en escuela y no haya para suplir lo más mínimo. Así es. Ese es uno de los escenarios más frecuentes dentro de las escuelas aquí en la República Dominicana. Usualmente, y esto es algo que he vivido en mi propia experiencia indirectamente como profesora sombra, que es una labor que yo suelo hacer también, en donde el colegio no cuenta con las herramientas necesarias para poder atender a estos casos específicos de estos estudiantes, para poder responder a las necesidades que tienen estos estudiantes. Y lo que hacen es aceptar que no tienen las herramientas y no concederle el acceso dentro del recinto, o dos, concederle el acceso dentro del recinto, pero
condicionado de alguna forma o no. O no suplirle la necesidad real. Generalmente no. Lo que usualmente pasa o lo que usualmente esperan es que el estudiante sea quien se adecue al currículum y al recinto escolar en general. Pero vamos a ver, ¿qué pasa cuando estos estudiantes pues no cuentan con las herramientas necesarias para poder adecuarse a estos espacios, para poder adecuarse a estas rutinas, a estos currículums? Pues no se logra un proceso de aprendizaje óptimo. Claro. Entonces, aquí es donde el simple acceso a las escuelas de los estudiantes no tiene ningún impacto significativo, porque no en sí el sistema educativo no logra su objetivo, que es precisamente lograr un proceso de aprendizaje óptimo. Y por eso hablar de inclusión es algo que debería de hacerse más frecuente y darse a conocer más frecuente. Pues vamos a ver, si el objetivo de cada escuela no es responder a las necesidades específicas de cada estudiante, las necesidades de aprendizaje, pues ¿cuál es el objetivo? ¿Qué más da si no es así? Tú sabes que se da mucho, cuando yo hablo de repente de diversidad o de una necesidad leve, esos son los que de repente más abundan y son los que muchas veces, porque no se ha, vamos a ver cómo decirte, como descubierto o no se ha identificado cuál es su vía de aprendizaje, cuál es la forma en que la información le llega, se aburren, no aprenden, se dispersan. Claro que sí. Muchas veces terminan en conductas inadecuadas, porque si yo no entiendo lo que el profesor está diciendo, pues yo mejor me pongo a hablar, o mejor me pongo a reírme, o mejor me quiero salir del aula a correr en el patio, que es lo que yo quiero. Pero no es porque el niño sea malo, es porque él no está captando lo que tiene que captar, no está entendiendo lo que se le está ofreciendo. Y claro, ahí vienen un sinnúmero de repercusiones sociales dentro del mismo recinto escolar y tal vez hasta dentro de la familia, porque usualmente cuando un estudiante no entiende las clases, pues como tú dices, puede ser que se aburra. Pero también pasan otras cosas, como que no completa estos indicadores, estos objetivos que tiene cada colegio para sus estudiantes. Y por ende, pues empiezan las etiquetas ahí. Las etiquetas que no son favorables para la autovaloración que tiene cada niño de sí mismo, y cada niña y cada adolescente. Claro. Etiquetas como tú eres un lento. Exacto. Bueno, los peores son los mismos niños que le dicen tú si eres bruto. Hay veces, por ejemplo, que hay niños que cuando van por la mitad de un examen tienen necesidad de más tiempo, y normalmente los colegios tienen unos estándares, y si tú no llenas ese estándar, pues tú te quedas atrás. Entonces, si el examen está para hacerse en 1 hora, y eso es lo que es, el niño a veces necesita 1 hora y media, pero eso no quiere decir que no lo va a hacer. Exacto, no quiere decir que no se lo sepa tampoco. Que le cueste más tiempo no quiere decir que... A eso yo me refiero cuando digo de discapacidad o de necesidades más leves que un niño, por ejemplo, un niño autista, un niño con síndrome Down, un niño con un retraso mental severo, por ejemplo, que ya tiene es más marcado, tiene otra necesidad o diferente. Pero, por ejemplo, se da mucho, y yo te lo digo cuando trabajé en colegios, y bueno, uno de mis primeros trabajos como psicóloga fue precisamente evaluando. Y yo me daba cuenta de niños tan hábiles, que obviamente todos eran inteligentes, todos son inteligentes, todos de alguna forma lograban hacer el examen. Unos lo hacían en un tiempo récord y otros lo hacían en el tiempo completo que se les daba. Pero habían exámenes que
cuando yo veía la frustración del niño, que cuando tú le decías, ok, ya se acabó el tiempo porque estás midiendo, entonces se frustraban, pero yo me lo sé, yo lo quiero hacer. Entonces, parte de eso, de lo que hablábamos ahorita, de esa frustración que sienten esos mismos niños, creo que hay que atenderla, o sea, de no sentirse que encajan y que los mismos amiguitos muchas veces le hacen el famoso bullying o lo relajan porque funcionan diferente o porque razonan diferente. Y bueno, eso repercute luego en la adultez, porque tengo muchos pacientes adultos que han sido diferentes toda su vida y hoy por hoy, como adultos, van a terapia y dicen, cónchole, por fin ya yo sé lo que yo tengo. Yo tengo un ADD o yo tengo X, falta de concentración. Entonces, claro, todo eso que pasa en las aulas y que no se da una inclusión a una temprana edad va a repercutir de una forma u otra en la adultez. Pero de eso vamos a seguir hablando y vamos a ver qué está pasando con unas estadísticas que nos tiene Rosángela en el ámbito educativo en República Dominicana. Así es que ya regresamos. Pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Insight, psicoterapia grupal. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Querido futuro, Puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear y quiero que llegues para disfrutarlo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Gracias por estar de vuelta casi en el final del programa y que no queremos dejar pasar, pues, hablar un poquito de lo que está pasando en nuestro país en este sentido. Rosángela, ¿qué está pasando en el ámbito académico en sentido general? Yo hablaba de estadísticas, pero bueno, vamos a hablar de realidad. ¿Cuál es la realidad y bueno, quizás un poquito al final, qué pudiéramos hacer para mejorar esta realidad, ya que yo sé que contamos con instituciones que trabajan con la niñez, que trabajan con educación y bueno, tenemos inclusive una cantidad de profesionales que están muy capacitados, que pudieran dar respuesta a esto que tú nos vas a comentar ahora. Bueno, mira, con relación a la realidad de la inclusión escolar en República Dominicana y bueno, en general de la educación, del sistema educativo dominicano, algo que sucede mucho es que estos niños experimentan exclusión de las aulas. Es decir, como te dije anteriormente, usualmente los colegios no cuentan con las herramientas necesarias para responder a estas necesidades y lamentablemente pues no le conceden el acceso a la educación dentro de tal recinto. Ahora, en muchas de las escuelas y a nivel general aquí en República Dominicana se ha intentado hacer algo que es un buen primer paso, que es aumentar y optimizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a las aulas. Y eso es un buen primer paso. Ahora, ¿con qué realidad nos topamos una vez estos niños, niñas y adolescentes entran a las aulas? Simplemente, pues, el colegio espera que estos se adapten al currículum tal cual, sin que el colegio haga algún esfuerzo para adaptarse a las necesidades de estos niños o siquiera generar algún análisis de cuáles son las herramientas con las que cuenta para poder darles sus herramientas necesarias, las que necesite. Entonces muchas veces pues terminan segregados, tal vez en programas diferentes, y es decir, están en el mismo espacio físico, pero como aparte. Okay. Entonces esto es un problema porque limita también las habilidades sociales de los niños, que es una función vital también. Entonces, otra realidad con las que nos topamos en República Dominicana es cuando mira, en República Dominicana sí hay colegios. Últimamente, en los últimos años se han visto colegios que sí tienen un interés para poder ser inclusivos. Lamentablemente nos topamos con muchos escenarios en los que la inclusión se traduce a una segregación y esa no es la idea, y tal vez no cuenten con material necesario para educarse acerca del tema y poder hacer algo que sí impacte de manera significativa. O sea, que no es simplemente decir sí, vengan. Exacto. Sí, vengan, que los vamos a recibir. Es sí, vengan, los vamos a recibir y les vamos a ofrecer lo que ustedes necesitan. Exacto, y ahí es la diferencia entre integración e inclusión. Integración no es lo mismo que inclusión. Okay. Entonces, aquí tenemos grandes oportunidades de mejora, grandes retos en el sistema educativo dominicano. Fíjate, en el IDEC, que es un proyecto de iniciativa dominicana para una educación de calidad, realizó un estudio en el año 2020 que se publicó recientemente este año. Sí. Que se llama el Informe Anual de Seguimiento y Monitoreo 2020. Mira, estoy viendo esos resultados, que sería interesante que tú los leas, porque son, cuando yo hablaba al principio, decía, hay que prestarle atención. Claro. Entonces, léelos, porque son, creo que 4 puntos sumamente
interesantes e importantes para que sepamos a qué o qué tenemos frente, que es ese gran reto. Entonces, yo te invito a que lo leas para que el público sepa qué está pasando. Y esto es un estudio, esto no es nadie se está inventando, esto fue un estudio que se hizo y creo que hay que prestarle atención. Y un estudio hecho aquí mismo en República Dominicana. En República Dominicana, correcto. Mira, entre el año escolar 2002 y 2013 y el año escolar 2018 y 2019, el total de la matrícula del sector educativo no universitario, y esto es incluyendo la educación inicial y también el subsistema de educación adulta, se incrementó un 4.33%. Con un crecimiento. Exacto, con un crecimiento de un 4.97% del sector público y de un 2.33% de la matrícula del sector privado. Y esto es prueba de que a través de los años se ha intentado mejorar el acceso dentro del sistema educativo dominicano. Y de hecho, en años anteriores, entre el 2005-2015, yéndome un poco más para atrás, la matrícula también experimentó un crecimiento en los estudiantes de 5 y 14 años de edad, creció un 12%. Entonces, de acuerdo a los datos disponibles entre el 2018 y 2019, las estimaciones para el año 2018 hubo un total de 400.000 aproximadamente niños, niñas y adolescentes entre la edad de 3 y 17 años que no están escolarizados. Y ahí es que vamos, por eso es tan importante hablar de la inclusión, porque hay que seguir mejorando el acceso. Y aquí vemos que este proyecto de optimización del acceso a las escuelas ha sido un poco fluctuante a través de los años. Y bueno, dentro de ese mismo estudio se ve que existen grupos que se pueden identificar fácilmente, que están dentro de esos 400.000 que no están escolarizados. Por ejemplo, niños procedentes de familias que son vulnerables económicamente, personas que tal vez son indocumentadas, pero también juegan un papel muy importante en esos 400.000 estudiantes, niños, niñas y adolescentes, los niños y niñas con diversidad funcional. Es uno de los grupos más grandes dentro de esos que no están escolarizados aquí en República Dominicana. De hecho, el último punto que dice que en la encuesta Hogares realizada para este estudio, el 50% de los niños con ciertas discapacidades o de necesidades especiales o diversidad, porque el estudio, fíjate que el estudio habla de discapacidad y eso es lo que hablábamos ahorita. Exacto. El cambio en este lenguaje, la importancia de decir niños con diversidad o con una necesidad especial, y aquí en el estudio todavía te habla de una discapacidad. Entonces, te dice que el 50% no tienen escuelas en su comunidad y no asisten a escuelas. Bueno, en realidad, lo que pauta el estudio es que, mira, el estudio realizó encuestas a los hogares de familias con niños, niñas y adolescentes. Y en los resultados, lo que se ve es que el 50% de niños, niñas y adolescentes con alguna diversidad funcional no asisten a la escuela, a pesar de sí tener escuelas en su propia comunidad. Entonces, esto sucede, el estudio explica que esto sucede porque los padres o familiares de estos niños y los colegios entienden que por su diversidad no pueden lograr un proceso de aprendizaje óptimo. O sea que fíjate cómo desde el mismo hogar,
ya comienzan a verse y se ven Claro. esas trabas y ese no creer en que estos chicos o chicas sí pueden. Claro, es que mira, es un tema también un poco complicado, porque cuando los mismos familiares entienden que no puede, es difícil como que se externen a buscar las herramientas que necesiten. Claro, es como lo sentencian desde la misma familia. Exactamente, y por eso es tan importante también la psicoeducación. La psicoeducación trata de educar acerca de estas condiciones y estas diversidades, que es algo que estamos haciendo ahora en este programa, para dar a conocer estas cosas y dar a conocer que sí hay herramientas, sí hay cosas por hacer, sí hay cosas que se pueden hacer y hay un montón de posibilidades para estas personas. Claro. Y esto es algo que me ha servido mucho a mí dentro del trabajo como profesora sombra en las escuelas, psicoeducar a los estudiantes y a los mismos profesores, padres, madres y directivos. Claro. Tú dijiste algo muy importante, Rosángela, y es la psicoeducación. Yo creo que en la psicoeducación ahí podemos apostar a los cambios y que como seres humanos nos vayamos moviendo hacia ese crecimiento y ese cambio positivo con nuestras actitudes, con lo que podemos aportar. Como dice Rosángela, esto mismo que estamos haciendo es un granito de arena, porque siempre queremos dejárselo todo, que el Estado es el que tiene que ser el gran gestor. El Estado podrá ser el gran gestor, pero yo creo que cada uno de nosotros, dentro de nuestras posibilidades, podemos aportar un granito. Rápidamente, Rosángela, tienes un programa muy interesante que tiene que ver con neurociencia, con neuropsicología y con esa rehabilitación y esa oportunidad que se le da a esos chicos y esas chicas que de alguna forma tienen retos académicos y que, bueno, se les puede brindar esa otra bastón, ¿no? Para que puedan seguir caminando. Háblame un poquito, rápidamente, 15 segundos, antes de que nos digan fuera del aire, ¿en qué consiste ese programa? Bueno, este programa consiste en la evaluación y estimulación de las funciones cognitivas de los niños. Y esto se hace a través de ejercicios repetitivos para estimular esas funciones cognitivas que se encuentren en déficit. Para poder darle las herramientas al propio niño, niña o adolescente o adulto, porque es algo que también se le da a los adultos, para lograr su autonomía, porque cuando se encuentran funciones cognitivas en déficit, pues esto implica un sinnúmero de tal vez limitantes en la vida diaria de estas personas, y cuando estimulamos, pues estas funciones cognitivas mejoran y por ende mejora la calidad de vida, obviamente. Señores, muchísimas gracias, recordando que en el grupo profesional Psicológicamente pueden encontrar y llamar a la licenciada Rosángela López. Ella con muchísimo gusto pues contestará sus preguntas y cualquier duda que tengan, y si necesitan evaluar, si necesitan darle esa herramienta a uno de sus hijos o hijas, pues con muchísimo gusto ella les atenderá. Por hoy, pues me despido. Hasta la próxima, que estaremos en su programa de salud y otras cosas. Feliz fin de semana.